espiritual, que luego veremos, son básicamente, de un lado, la meditación en todas sus variantes, y de otro lo ceremonial, las ceremonias. Entonces, a través de estos medios, esta mujer pudiera descubrir que lo que está buscando fuera, en parte está dentro de sí misma. Entonces está buscando en el lugar equivocado, como en Arrudín, como con las llaves en la farola, ¿no? Lo que busca está bien, busca las llaves, pero lo busca en el lugar equivocado, en la farola, cuando se perdieron en casa, algo así, ¿no? Lo busca afuera, lo que podría encontrar adentro, y le quitaría una dependencia de vínculos tóxicos, en este caso con mujeres, ¿no? ¿Ves? O sea que el mismo asunto lo podemos trabajar como en cuatro, como los 4 puntos cardinales. Pongamos, por ejemplo, que delante tenemos la conciencia, detrás la acción, a la izquierda lo relacional y a la derecha lo espiritual. Son como 4 puertas que siempre los terapeutas tenemos, y podemos entrar al trabajar con esa persona por cualquiera de esas 4 o por una integración de alguna de ellas. Entonces lo transpersonal aquí se integra en la clínica, en la consulta. Y ahora, como estamos en la intimidad, necesito ir al váter. Un segundo, un minutito. Vuelvo. Bueno, sigamos. Entonces, hemos visto diferencias entre transpersonal, prepersonal, extrapersonal, entre transpersonal, religiones, iglesias, entre transpersonal, trascendente, espiritual. Hemos visto los 3 yoes, esa correspondencia entre las 4 etapas históricas y esas 4 puertas que siempre un terapeuta que trabaja integrativa y transpersonalmente, claro, tiene abiertas. Entonces, ahora utilizaré el término espiritual. ¿Qué es lo espiritual? ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo espiritual? Y quiero citar a 3 grandes transpersonalistas, Grof, Stanislas Grof, Ken Wilber y Washburn, 3 de los grandes y algunos de ellos no precursores, pero que manejan conceptos que a mí importo yo en esta integración que hago, y luego quiero daros, aunque la mayoría ya lo conocéis, cuál es mi versión del asunto, ¿no? De Grof me interesa mucho las matrices perinatales. Las matrices perinatales son, una teoría, un concepto teórico de Grof, que dice que en el proceso del parto se dan 4 etapas, y lo que ya avanzo es que 4 etapas que son, él le llama coex, son como experiencias de densidad muy acumulada. Son como 4 etapas que son análogas a 2 cosas, básicamente. Una, al proceso espiritual, al proceso interior. Y 2, son etapas clásicas de un viaje psicodélico o psiquedélico, de un viaje con enteógenos. Cuando tomas o peyote o ayahuasca, ceremonialmente, insisto en ese término, no recreativamente. Las matrices perinatales son 4. La primera es la experiencia uterina, la simbiosis, el estar felizmente
rodeado de un medio acuático calentito y maravillosamente bien. La segunda es la noche oscura, el canal del parto empieza a hacer movimientos y el bebé entra en el túnel y todo está oscuro, no hay salida. La tercera matriz es todo oscuro pero con una salida al final, hay luz al final del camino. Y la cuarta es la expulsión. Simbiosis, noche oscura, túnel negro con un puntito blanco, salida y expulsión afuera, ¿no? Y esas 4 etapas son como si Grof hubiera pescado una especie de lo que yo llamo un cuaternario, es decir, un ritmo cuaternario que se reproduce en muchas cosas, entre otras, por ejemplo, en Edipo, ¿no? En la tragedia de Edipo. La primera etapa es lo que Claudio llamaba la falsa iluminación. Es esa etapa en que Edipo contesta la famosa pregunta de la Esfinge: ¿cuál es el animal que de pequeño camina a 4 patas, de mayor a 2 patas y al final a 3? El hombre, la persona humana. Y se crece, ¿no? Es como, ¡guau! Es cuando la primera vez que entras en contacto con lo espiritual y te parece que te has iluminado, ¿no? Que, ¡guau! Y el ego se apropia de eso y entonces aparece un subidón narcisista de mucho cuidado. Y Edipo se siente el mayor del mundo mundial, ¿no? Segunda etapa, noche oscura, tubo sin salida, bomba. Está ciego, aún no se ha jodido los ojos, pero ya está ciego, se mata a su padre real, biológico, y se da cuenta de que está viviendo con su madre, porque él cree que sus padres son otros. Entra en una culpa terrible y se pincha los ojos y se vuelve ciego, pero su hija lo va a rescatar y entonces es el túnel con una esperanza. Esa sería como la tercera etapa, y hay Edipo Rey, que es este, luego está Edipo en Colona, de Sófocles, cuando llega a Colona y se va a hacer un hombre sabio, a quien el pueblo va a consultar. Es ese renacimiento, ¿no? Es como ese famoso proceso de muerte y renacimiento. Creces, te caes, atraviesas porque hay un puntito blanco y ¡guau! Y sales de nuevo, ¿no? Y es como si fuera un proceso cíclico que se va dando una y otra vez, y me parece un modelo muy bueno para entender los procesos de crecimiento, ¿no? El segundo autor es Wilber, que como sabéis habla del espectro de la conciencia y agrupa todas las enfoques o técnicas en 4 niveles, en 4 etapas. El primero es el nivel del ego, el segundo el nivel existencial, el tercero la transpersonal y por último el de la mente. El nivel del ego alude a la identificación del hombre no con su organismo psicosomático, sino con una representación o imagen mental. El proceso terapéutico pasa por tomar contacto con la sombra, restablecer contacto con la sombra y reapropiarse de lo proyectado fuera, hasta que el individuo adquiere una imagen de sí más exacta y aceptable, más correcta con su organismo total. Al siguiente escalón, Wilber lo denomina a nivel existencial, etcétera, etcétera. Esto os lo dejo para que no es lo que quiero. A mí de Wilber me interesan 2 términos que antes nombré: trascendente e inmanente, porque esto va a ligar con el siguiente punto, que vamos a ver las 2 espiritualidades, la de ella y la de él, ¿no? Entonces, se oponen Wilber y Wordsworth, que os quiero comentar también. ¿Lo puse ya o no, Wordsworth? No. Os leo. Partiendo de la base de que el desarrollo psíquico no resultaría ser lineal, sino espiralado,
con pasadas sucesivas sobre los mismos ítems y con necesarias regresiones al servicio del desarrollo de la trascendencia, Wasberg comienza la obra con una exposición de la complementariedad de las corrientes freudiana y junguiana. Útil la primera para explorar el proceso de la primera mitad de la vida, en concreto la génesis y maduración del yo hasta su plenitud en la edad adulta, y también útil la segunda para comprender la crisis con la que se inicia la segunda gran etapa de la vida, que no culmina con una disolución de ese yo, sino con su reubicación en un lugar no central de un aparato psíquico ahora completamente desarrollado. Entonces, Wilber habla de trascendencia, que es lo que yo antes decía como el ascenso, esa manera masculina de entender la espiritualidad, de que Dios está arriba en el cielo y hay que subir, hay que aligerar y hay que subir, versus inmanencia, que sería hay que aprender a estar más en el aquí y ahora. Pero también hay otra polaridad entre Wilber y Wasberg de anábasis catábasis, es decir, la espiritualidad como un ascenso, primera mitad de la vida, Freud, y como un descenso, catábasis. Es decir, ganamos un yo para perderlo. Pero no para perder el yo, sino para que el yo se coloque, en términos gestálticos, en otro lugar del campo, no en el lugar central que ocupa en la primera parte de la vida, sino una especie de lugar lateral, en que dé lugar a otros, digamos, como antes veíamos con el yo, ¿no? Por ejemplo, que dé lugar y más espacio al yo colectivo. Que el yo intrapsíquico dé más espacio al yo colectivo y al yo self. Porque el yo self, digamos, confronta directamente el narcisismo, porque yo soy contigo. Yo me hago contigo, gracias a ti, en el contacto contigo. Por lo tanto, en el yo self, el tú cobra una importancia que no cobra en el yo intrapersonal, en el yo narcisista, digamos. Y en el yo colectivo, yo soy yo gracias a vosotros. Yo soy yo porque estoy con vosotros y con vosotras. Es como, son dos yoes menos chulos, digamos, menos creídos de sí mismo. Entonces, el yo chulo, el yo que es necesario en la primera parte de la vida, como para asentar un yo fuerte, como que hace un paso al costat, ¿no? Que se dice en Cataluña, un paso al lado, y deja que los otros dos yoes, el self, es una manera de explicarlo, ¿no? El self y el yo colectivo tomen más lugar, porque entonces toman más lugar el tú, el él, y el él se va convirtiendo en tú. Tratar a todos como si fueran próximos, prójimos, que el lejano sea cercano, y es del nosotros, pero también es del vosotros, y también de ellos, que ellos se conviertan en vosotros, en personas cercanas, y en nosotros, como en parte de mí, parte de mi clan, ¿no? Que mi clan sea la humanidad, algo de ese tipo, ¿no? Entonces, a ver qué hora tenemos, ¿vale? Creo que ya me habéis oído hablar, pero repasar dos grandes actitudes que representan lo femenino y lo masculino para mí, lo que llamo actitud María y la actitud Teseo, muy brevemente. La actitud María sería como la parte femenina que todos tenemos y consistiría en entregarse y abrirse a lo que la vida quiera de mí, entendiendo que la vida siempre es más lista que yo, y hacer y vivir según lo que entiendo que la vida me dice por dónde tengo que ir, aunque esto sea enfermedad o esto sea frustración o esto sea fracaso o esto sea no lo que yo quería, sino lo que quiere ella, la vida, ¿no? Entonces esta sería como la posición, el cuenco, el ángulo
cóncavo versus el ángulo convexo, que sería esa actitud deseo o actitud masculina, que es ir a buscar aquello que temo, para que el monstruo no sea tan grande, sino que al dejar de alimentarlo con mis defensas, se haga más pequeñito. Y en general, como penetrar la vida, es decir, agredir, en el sentido original de acometer, de emprender, no vivir según lo que la vida me dice, sino poder ser yo quien le diga a la vida por dónde quiero ir. Entonces, digamos que esta salud espiritual sería una combinación, una buena armonía entre ambas posiciones, porque ambas posiciones pueden ser defensivas también. Después, diferenciar entre psicoterapia espiritual y trabajo interior. Vamos a la teoría del eneagrama. Si hay una esencia y un ego, creo que todos conocéis estos términos. Si no, quien no lo conozca ya me lo dirá. Es como dos maneras hacer la misma cosa entrando por dos lugares diferentes. La psicoterapia espiritual entra como por la puerta de atrás, la puerta del jardín de la casa. Y lo que dice es, limpia tu ego suficientemente para que se convierta en un don. Y entonces sentirás esa luz que va a iluminar la esencia y vivirás más según tu esencia que según tu ego. Y el trabajo interior, entendido trabajo interior como todas las disciplinas tradicionales, desde yoga, meditación, tai chi, qigong, danzas sagradas, etcétera, etcétera, lo que dicen es, no, desarrollemos la esencia para que la luz de la esencia ilumine el ego y lo limpie. Y también es verdad, también funciona. Por lo tanto, digamos que son dos caminos complementarios y lo que yo he hecho aquí simplemente es darles nombre. Uno es lo que llamo psicoterapia espiritual, que es un tipo de trabajo muy parecido a la terapia normal, solo que, vamos al famoso tetraedro, si la terapia normal es una armonización de las tres partes que somos, es decir, armonizar la energía entre lo mental, lo emocional y lo corporal. Si hay demasiada energía en lo mental, repartirla para lo emocional y para lo corporal y viceversa, etc. La psicoterapia espiritual es desarrollar un cuarto elemento, una cuarta instancia, diferente porque además está en otro plano que las otras tres, es decir, la capacidad de ser a la vez cuerpo, corazón y cabeza, y vivir siendo tres, en cada instante de la vida y para cualquier cosa de la vida, desde comer a ducharse, hacer el amor, trabajar, escribir, pintar, correr, protestar. Entonces, el desarrollo de esa cuarta instancia, como os decía, tiene dos instrumentos principales: el trabajo meditativo en todas sus variantes y el trabajo ceremonial. Y por último, ¿por dónde entramos en lo espiritual? ¿Cuáles son las puertas? ¿Cuáles son los caminos? Y ahí cito a Claudio Naranjo, claro, y Claudio hablaba de que existen tres vías principales: la vía de lo apolíneo, la vía de lo dionisíaco y la vía del vacío. Y un tal Rams ha añadido una cuarta, que es la vía del arte. Entonces, la vía, primero hay una polaridad, que es lo apolíneo y lo dionisíaco. Lo apolíneo sería una actitud de desidentificarse de cualquier contenido de la conciencia. Es el famoso neti neti, yo no soy eso, yo no soy eso. Yo no soy esa palabra que está saliendo de mi boca, yo no soy esa mano que se está moviendo, yo no soy este que está dando esta charla, yo no soy esa sensación que tengo en el estómago, yo no soy el... Es decir,
desidentificándose de cualquier contenido de la conciencia, a lo que llegamos es a la experiencia de ser otra cosa que los contenidos de la conciencia. Versus la vía dionisíaca, que lo que dice es: yo también soy eso. Es decir, perdón, yo también soy ese que tenía sed, yo también soy ese que mueve el dedo así, yo también soy el que lleva las gafas negras, yo también soy el que bla, el que bla, el que bla, yo también soy ese cínico, ese asesino, ese cabrón, ese santo, ese gracioso, ese amable, ese tierno, ese fuerte, ese pringao. Es decir, no poner barrera a nada de lo que aparezca en mi conciencia. Entender que todo eso soy yo. Y por último, en el esquema claudiano, habría la vía del vacío, que sería como la experiencia de que lo que yo digo yo es nada, está vacío. Por lo tanto, la nadiedad sería una de las formas de vacío, aunque no es la misma cosa, no es lo mismo sentirse nada o sentirse nadie que esa experiencia de vacío, que es mucho más íntima. Y lo que yo añado es que, además de esas tres vías, está la vía del arte, entendido como cómo el arte nos puede llevar a un estado alterado de conciencia en el que nos haga sentirnos partes de un todo mayor, con un sentimiento o de empoderamiento, o de descanso, o de júbilo. Y puede ser el arte como ese estado en el que entramos cuando escuchamos poesía, cuando vemos un cuadro, cuando escuchamos música. O sea, la parte más pasiva, digamos, más contemplativa, o la parte más activa, cuando estamos creando. El proceso de creación, yo también creo que es una vía de acceso a lo espiritual, hecho de determinada manera. Es decir, hecho con la conciencia de que lo que importa es estar conmigo mientras estoy creando, que no estoy buscando nada bello, ni muy bonito, ni quede muy bien, sino tener un lugar donde plasmar lo que sale de mí y tomar la obra como una ventana o como un espejo. Como una ventana en que puedo, a través de la obra, comprender mejor el mundo, o como un espejo en el que puedo ver cosas de mí que solo las veo mediante el proceso de creación. Mucho más claramente que en psicoterapia o que en meditación, por ejemplo. Y aquí me voy a parar.